tenemos varias curiosidades. La primera de ellas, por supuesto, tiene que ver con la renegociación de la deuda, pero sí quisiéramos algún comentario suyo, porque hay dos colectivos libres y, Movimiento Nacional Libres y Movimiento Tiempo de Cambio, que plantea su nombre y el de Otto Sonnenholzner como probables candidatos o que se proyectan como binomio, no como binomio, perdón, como cartas de la costa para la presidencia de la República. Usted ya debe estar informado. ¿Cómo recibe este planteamiento, economista? Igual que recibe usted los muchos planteamientos que dicen que usted va a ser candidato, don Jimmy. Así que cuénteme cómo los recibe usted. No, yo estoy haciendo periodismo, por eso le pregunto yo a usted. Yo estoy haciendo también opinión, preocupado por los grandes temas del país, preocupado porque haya un acuerdo en el Ecuador sobre grandes temas, sin lo cual no vamos a ir a ningún lado. No vamos a avanzar ni vamos a salir de esta crisis. Entonces, usted y yo estamos en una situación bastante parecida, me da la impresión. Antes de entrar a lo de la deuda, sí quisiera pasar por otro, que siempre que hay estos cambios de esta sucesión absolutamente atípica en América, me parece a mí, 4 vicepresidentes vamos a tener en un solo periodo, siempre se discute, ¿no? ¿Cuán útil es el cargo de vicepresidente de la República? ¿Vale la pena, digo yo, hacer alguna modificación constitucional vía asamblea para eliminar el cargo? Hay muchas voces que se levantan en este sentido. Otras que dicen que es una locura, que más bien hay que tener siempre al sucesor. ¿Usted qué opina? Bueno, un vicepresidente es lo que el presidente quiere que sea. Tiene el poder que el presidente le delega. En el caso de Otto Sonnenholzner, yo creo que el presidente le delegó tareas más que funciones. Hay una diferencia entre que yo le encargue a usted, a ver, Jimmy, vaya y resuélvame este problema puntual, a que le diga, sabe que encárguese de esta área, ¿no? Entonces, en ese sentido, hay vicepresidentes que realmente no tuvieron casi nada asignado. El caso de Blasco Peña-Herrera en el gobierno del ingeniero Febres Cordero, donde pues no hubo buena relación una gran parte del tiempo y donde no había comunicación. El caso de el doctor Osvaldo Hurtado y León Roldós, donde tampoco había una gran comunicación, o un caso de gran comunicación y estrecha colaboración, como fue el caso del presidente Sixto Durán y mi persona. Entonces, eso depende de cuál sea la relación, pero mi preferencia sería que existan 2 vicepresidentes. ¿Qué? 2 vicepresidentes, porque eso da una idea clara de una pirámide, ¿verdad? Donde el presidente designa a quien, o que haya un primero y un segundo, donde el presidente designa cada vez quién es su sucesor. Pero la idea es que cada vez más hay temas de Estado y temas de gobierno, que no son lo mismo. Los temas de Estado tienen que ver con las grandes políticas, los grandes lineamientos, las relaciones internacionales, la organización de la política en el país, y los temas de gobierno son los pagos, la obra pública. 2 vicepresidentes, uno con un claro mandato en la parte económica y otra en la parte social, pueden ser un gran apoyo administrativo para liberar al presidente y dejar al presidente solo en los temas de Estado. El tema militar, el tema de la seguridad nacional, el tema de hacia dónde van los acuerdos internacionales, la relación con el Congreso, los cambios estructurales, esos temas que requieren del jefe de Estado. Porque hay países donde hay un jefe de Estado y un jefe de gobierno.
Alemania tiene un presidente que es el jefe de Estado y una canciller que es la jefe del gobierno en estos momentos. En España el jefe de Estado es el rey y el jefe de gobierno es el primer ministro. Bueno, tener esas dos vicepresidencias, Costa Rica tiene dos vicepresidentes, sin grandes funciones tampoco, pero el concepto de dos que apoyen, en mi caso, pues yo tuve realmente la tarea de todo el programa económico del gobierno que liberó al presidente de esa enorme responsabilidad. Él tomaba las últimas decisiones, obviamente. Cuando se renegoció la deuda en nuestro gobierno, no es que el presidente no participó, pero no estaba en el proceso día a día, viendo qué decían los acreedores. No, en eso no consumía su tiempo. Claro, entonces, es decir, bueno, no sé si será la primera vez que usted lo menciona, pero me parece novedoso para el debate nacional. Ahora bien, pasemos a lo que tiene que ver con la renegociación de la deuda. El ministro Martínez la anunció, lo ratificó el presidente de la República, pero quisiéramos que en términos simples usted nos diga qué tan buena fue o está siendo, porque es un proceso, esa renegociación de un tramo de la deuda con los tenedores de los bonos. Está siendo, esa es una frase correcta. Tenemos que todavía esperar los ecuatorianos algo que es muy probable, pero que tiene que darse todavía, y es que la mayoría del 66% que se requiere en la gran cantidad de emisiones y en una el 75%, que es los bonos 2024, que ese porcentaje de aceptación se dé. Mientras ese porcentaje de aceptación no se dé, todavía con optimismo debemos decir estamos en espera. Si el acuerdo se logra, es muy bueno. Yo inclusive que he tenido la experiencia de haber renegociado 2 veces deuda externa ecuatoriana, en el año 84-85 la una y en el año 93 la otra, diría que fue un poco más allá de mis expectativas en cuanto a los logros. Libera más o menos, en teoría, ¿no? ¿Cuánto se libera cada año y en el transcurso de cuántos años para invertir, digamos, en obra pública? A ver, lo más importante de todo es que durante los próximos 8 años los pagos son bastante pequeños en relación a lo que habrían sido de no haberse renegociado como se está planteando la deuda. Entonces, el Ecuador tiene un alivio, pero cuidado, Jimmy, cuidado creamos que esto ya soluciona los problemas del Ecuador. No, esto es un paciente en terapia intensiva, se acabó el oxígeno y alguien trae oxígeno para mantenerlo. Pero no es que con eso ya va a salir de la crisis, va a necesitar muchas otras cosas. Tenemos que reformar la seguridad social, tenemos que ir a la flexibilización laboral, tenemos que seguir buscando acuerdos de libre comercio, tenemos que ir a una economía libre, tenemos que eliminar instituciones y dependencias del Estado que son excesivas, que son obesas, que se transforman en un obstáculo a la producción. ¿Ya no tenemos que seguir buscando más créditos internacionales? Claro que tenemos que seguir buscando más créditos, Jimmy. Y tenemos que buscarlos especialmente en esta época, en la cual no hay otra manera de generar divisas. Recuerde usted que este país no emite dinero, a diferencia de la Argentina, de Colombia, de Perú, que tienen su moneda para emitir. Esos billetes que usted debe tener o monedas en sus bolsillos y esa tarjeta de crédito que usted y los ciudadanos usan, y usted debe tener una cuenta de ahorros o una cuenta corriente donde tiene su dinero, ese dinero que está en todas estas instancias
no lo emite un banco central en el Ecuador, viene del exterior. Ahora, ¿cómo viene del exterior? Bueno, por exportaciones. ¿Me puede decir usted que las exportaciones de camarón, de banano, de petróleo están bollantes con altos precios? No, todo lo contrario. Bueno, vienen de remesas de ecuatorianos del exterior. Y usted me va a decir que en España, Italia, en Estados Unidos, los ecuatorianos que han emigrado están enviando gran cantidad de dinero. Al revés, estamos en una época. Entonces, ¿de dónde puede venir ese dinero que necesitamos para que haya medios de pago en el Ecuador? Solamente en estos momentos de tomar crédito. Muy buenos días, les saludo Omar Jaén. ¿Cómo está, economista? Muy buenos días. Consulta, y sobre todo para explicar al ciudadano, es decir, que estamos renegociando para tener nueva deuda. A ver, si usted ve el Japón debe el 230% del PIB. ¿Ha pagado su deuda? No. Las empresas, cuando usted toma una empresa en el Ecuador que debe dinero, ¿usted cree que una empresa, por ejemplo, que vende electrodomésticos o una empresa industrial que produce atún, que debía dinero hace 20 años, no debe hoy dinero? Claro, sigue debiendo. ¿Por qué? Porque usted necesita esa palanca financiera. Si el Ecuador pagase su deuda externa, vamos a suponer que el Ecuador dice, o decimos, oh, qué maravilla, vamos a pagar toda la deuda externa del Ecuador. Imagínese la descapitalización que eso significaría el Ecuador. Tendríamos los ecuatorianos como sociedad que sacar 30.000 millones de dólares para mandarlos al exterior. Bueno, nos arruinamos. Es como que en un momento dado a una empresa solvente y eficiente le diga, paga toda su deuda mañana, quiebra. No tiene cómo. Lo importante no es deber ni cuánto se debe. Lo importante es que lo que se deba se pueda pagar, que esté en condiciones, en plazos, en tasas adecuadas y que además el dinero se use bien. Porque si usted debe poco, pero se ha usado para una refinería que costó repotenciarla 2.300 millones y está parada, o usted debe para hacer centrales hidroeléctricas sobredimensionadas, con sobreprecio y que además no funcionan, no importa si usted debe poco o debe mucho, no va a poder pagar. Economista, ¿y cómo hacer para que regresen los 26.000 millones? Diferentes analistas han ensayado algunas cifras. Supuestamente 26.000 millones de dólares que han salido del Ecuador en estos últimos años y que de alguna manera el gobierno debería estimularlos a los que tienen esa plata fuera para que la regresen. ¿Usted cree que están dadas las condiciones para que eso pase? Lo primero es que hay que eliminar el 5% de salida de capitales. Una economía dolarizada debe tener un flujo libre de capitales. Y lo segundo, yo supongo, es asegurarse que la FARC, Familia Revolución Ciudadana, no regrese al poder. Porque si hay sospecha que puede regresar, no viene ni una mosca al Ecuador, pues. Perdón, economista, pero esta plata se supone que ha salido en los últimos 3 años, ¿o no? ¿O es mayor el tiempo? A ver, Jimmy, vamos a suponer que sean 26.000. ¿Cómo se pueden sacar 26.000 en 3 millones? ¿De dónde? Vamos a suponer, ¿de dónde pueden salir 26.000? Eso es lo mismo que alguien me diga, no, mira, yo lo vi a Jimmy Jairal a tomarse 10 botellas de whisky en 3 horas, yo digo es mentira. Porque eso no es posible. Yo con ya me dormí. Se comió 40 hamburguesas la otra noche. No, eso no es posible. No hay manera. Entonces, si usted me dice que hay gente que dice, porque usted lo ha dicho, que hay gente que dice que en 3 años salieron 26.000 millones de dólares, bueno, lo único que podría haber salido es si el sobreprecio de la obra pública fue tan gigantesco que se han llevado tanto dinero. Pero ni aún en ese caso yo creo que puedan ser en 3 años 26.000 millones de dólares. Economista, que una de las fórmulas para
que haya un poco más de liquidez en el país es la concesión de algunos servicios como telefonía, como electricidad, etcétera. Esa es, a juicio suyo, una salida importante para el Ecuador. Evidentemente esa es una de las muchas cosas que se tienen que hacer. Uno de los objetivos nacionales que hay que plantear, porque Jimmy, usted ya tiene suficientes horas de vuelo en el sector público y en la comunicación. Ha entrevistado a mucha gente. Si el Ecuador no entiende que salir de la pobreza toma 30 años de hacer bien las cosas y que hay que tener unas metas nacionales, voy a dar uno de los muchos ejemplos que es la seguridad social. Si no hay metas nacionales sobre las cuales haya acuerdo, el país miente y se engaña. Ejemplo, la seguridad social. Les pregunto a ustedes dos que me están entrevistando, ¿está o no está quebrada en el Ecuador la seguridad social? ¿Cuál es su opinión? Sí. Evidentemente está en serios problemas. Serios problemas. Uno, le doy ejemplo. La jubilación se paga sobre 15 sueldos, pero ¿sobre cuántos sueldos se aporta? Sobre 12. Ahí hay un hueco. La seguridad social dio seguro campesino, maravilloso. Seguridad para los familiares de los afiliados, maravilloso. Pero ha cobrado, ha recibido lo que dar ese servicio cuesta. No. La seguridad social tiene una pirámide poblacional invertida ya. Es decir, que cada vez hay más personas viejas que viven más años y que por lo tanto hay que pagarles una jubilación por más años de lo que se había calculado inicialmente. Sí. Entonces, ¿eso qué implica? Que hay que subir aportaciones, que hay que aumentar la edad de jubilación o hacer ambas cosas. Y eso tiene que ser un acuerdo nacional. Si no es un acuerdo nacional, ¿qué va a decir un candidato que quiere ganar? Que eso es mentira, pues, porque eso no da voto. ¿Y qué fórmula propone usted, economista? Porque, por ejemplo, nosotros aquí durante años hemos escuchado el famoso caso chileno. Y miren lo que ocurrió a finales del año pasado, que si no hubiera sido por la pandemia, ya los chilenos hubieran ido a votar para una asamblea constituyente para reformar el sistema de jubilaciones y de pensiones que viene desde la época de dictadura de Pinochet. ¿O qué fórmula usted plantea? A ver, tiene que haber una fórmula mixta en la cual haya la capitalización individual y haya una seguridad social del Estado, pero que el ciudadano pueda escoger. El modelo chileno ha producido una cantidad de ahorro tal que, por ejemplo, las empresas chilenas no toman crédito en el exterior. En Chile hay, por los fondos previsionales, una cantidad de ahorro tan impresionante que la bolsa de valores mueve 300% del PIB, es el volumen de sus transacciones. En el Ecuador es el 10% del PIB. Una bolsa de valores de ese tamaño, un mercado de capitales de ese tamaño, genera un potencial de crecimiento económico impresionante. Entonces, eso no ha sido a costa de jubilaciones. Eso no ha sido a costa de jubilaciones, como dicen los chilenos, no lo digo yo, jubilaciones de miseria, que es entre otros factores lo que los ha sacado a la calle a protestar. La jubilación es cuánto uno aporta. Depende de lo que uno aporte. Uno puede combinar su jubilación privada con la del Estado. Es una opción. Y le pregunto, ¿las jubilaciones del Ecuador son millonarias? No son. Entonces, pero peores son en Chile. Vamos a suponer, y no es así, porque todo depende de cuánto usted aporte, Jimmy, ¿verdad? El sistema previsional chileno, ahí está el ahorro y se lo ve. En el Ecuador, ¿cuánto tiene de reservas la seguridad social? Y lo tiene en bonos del Estado que valen ¿cuánto? Que se pueden comerciar, que se pueden vender, que se pueden hacer líquidos. Es decir, el Estado le ha colocado a la seguridad social tal cantidad de bonos, es impresionante.
que no se pueden cobrar y a tasas bajísimas. ¿Para qué? Para tener el dinero de todos los ecuatorianos barato para despilfarrarlo en gasto público. Economista, cuando analistas como usted y otros hablan de la reducción del Estado como una salida a la par de conseguir financiamiento internacional, ¿a qué se refiere? Y sobre todo yo le hago una consulta, ¿cómo hacer medidas de ajuste y de reducción del Estado sin perjudicar al ciudadano? Le voy a poner un ejemplo. El año pasado el Ecuador firmó el convenio con el Fondo Monetario Internacional. Como parte de este acuerdo se dispuso la reducción del Estado, es decir, despedir servidores públicos. Entre las personas que fueron despedidas estuvieron personas que se encargaban de la fumigación, del control vectorial del Ministerio de Salud Pública. ¿Qué ocurrió meses después? En este año se dispararon los casos de dengue, que incluso, o sea, como para rematar nuestra mala suerte, vino a la par de la COVID-19. Y eso inclusive en algún momento complicó la detección de que a veces era con síntomas de dengue, pero era COVID o viceversa. Entonces hay una relación directa, hay una afectación a los servicios de los ciudadanos a partir de medidas de ajuste que en este caso fueron aconsejadas, porque tampoco es que el Fondo Monetario le apunta con un revólver a la cabeza a un presidente, es el presidente el que termina tomando la decisión. Pero ¿cómo no afectar el servicio público a los ciudadanos con medidas de ajuste? Haciendo el recorte donde se tiene que hacer, recortando el personal que se tiene que recortar. Hay instituciones, le doy un ejemplo simple, Ministerio del Buen Vivir. ¿Usted cree que eso era necesario y afectaba la vida de los ecuatorianos? Las instituciones como el CES que regulan la educación superior y que lo único que hacen es entorpecerla. Se necesita. Hay muchísimas cosas que se pueden automatizar en el servicio público y el ciudadano no pierde la calidad del servicio. Usted ha visto que en el SRI ahora se pueden hacer trámites en línea que ya no necesitan de una ventanilla. Estas son las cosas que hay que hacer. ¿Qué tiene que hacer el Estado teniendo una empresa como CNT? ¿Por qué tiene que estar en telefonía? ¿Por qué tenía que tener TAME, que ya se ha cerrado? ¿Cuánto sangró eso al presupuesto del Estado? ¿En qué bajó la calidad de vida? En nada. Lo que nos bajó la calidad de vida es tener que meterle dinero a eso. Entonces... Réditos, economista. CNT daba réditos. Y por ejemplo también se quiere vender Banco del Pacífico, que también es uno de los bancos más sólidos del país. CNT da rédito. La pregunta es ¿cuánto rédito puede dar si está concesionada? ¿Da el rédito que da Movistar? ¿Da el rédito que da Claro? Esa es la pregunta. Esas son multinacionales gigantescas en todo el mundo. Acá estamos hablando de una empresa que brinda servicio a los ecuatorianos y que da rédito. ¿Y por qué no podemos ponerla en manos de otra multinacional más eficiente para que le dé el mismo y mejor servicio a los ecuatorianos y más plata al Estado en utilidades? ¿Por qué no? La última consulta, muy breve en homenaje al tiempo. ¿Usted cree que con la renegociación de la deuda, Richard Martínez se salvó del juicio político? Lo que creo es que cuando en medio de la renegociación de la deuda se planteó un juicio político a quien la estaba renegociando y además se censuró públicamente al ministro, se lo atacó por haber pagado esos 300 millones que eran indispensables para lograr esta renegociación, hubo una irresponsabilidad gigante. Si ahora lo quieren llamar a juicio político cuando se firme la renegociación, eso es otra cosa. Pero mientras estaba renegociando era una verdadera locura y una irresponsabilidad. Gracias al economista Alberto Dajic, ex vicepresidente de la República, por estos minutos de su tiempo. Buen día y abrazo virtual, economista. Gracias, economista. Gracias, joven. Hasta luego. 8 de la mañana con 27 minutos es la visión del economista Dajic, que bueno, en la primera parte de la entrevista se ha referido a una opción que para mí fue novedosa. Novedosa. Dos vicepresidentes.
Pero no sé si ahorita el ecuatoriano está como claro, sí, tolerar. pero si mañana pasado hubiera una reforma constitucional, uno para el tema económico, por ejemplo, y otro para el tema social, claro, es lo que plantea el economista Dají. Y bueno,